Bienvenidos a un video nuevo en el canal. En esta ocasión aprenderemos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Partamos que estas razones trigonométricas aplican únicamente para triángulos rectángulos, es decir, aquel triángulo que tenga un ángulo igual a 90 grados, o sea, un ángulo recto. En un video anterior habíamos visto las partes de un triángulo rectángulo, que son la hipotenusa y los catetos. Pero cuando aparece un ángulo agudo dentro del triángulo rectángulo, los catetos llegan a tener un segundo nombre. Es por eso que vamos a ubicar primero las partes del triángulo, la hipotenusa al lado más largo y los lados más cortos del triángulo se llaman catetos. En función al ángulo agudo con el cual vayamos a trabajar en un triángulo rectángulo, cada cateto recibe un nombre específico, es decir, el cateto que se encuentra enfrente de nuestro ángulo agudo recibe el nombre de cateto opuesto, mientras que el cateto que está al lado de nuestro ángulo agudo recibe el nombre de cateto adyacente, porque justamente la palabra adyacente significa al lado. Entonces, de esta forma tenemos denotadas las partes de nuestro triángulo rectángulo como hipotenusa, cateto opuesto, el que se encuentra enfrente al ángulo agudo, y cateto adyacente, el que se encuentra al lado. Vamos a hacer alguna práctica para identificar los catetos, puesto que es fundamental saber ubicar bien cada cateto en el lugar que le corresponde para poder resolver un triángulo rectángulo. Vamos a ubicar en el primer triángulo la hipotenusa, que es el lado visiblemente más largo del triángulo, además que está frente al ángulo recto, y los otros dos son nuestros catetos. Ahora, ¿cuál es opuesto y cuál es adyacente? Vamos a ver de acuerdo a nuestro ángulo agudo. Ubicamos el ángulo agudo, el ángulo alfa, y el cateto que está enfrente le llamamos cateto opuesto. El cateto que está al lado le llamamos cateto adyacente. De esta forma hemos ubicado las tres partes de este triángulo de los lados en función al ángulo agudo alfa. En el segundo triángulo ya tenemos ubicado el ángulo agudo alfa. Vamos a establecer el lado más largo, que es la hipotenusa. En consecuencia, los otros dos son catetos. El que está enfrente le llamamos cateto opuesto y el que está al lado le llamamos cateto adyacente. Finalmente tenemos otro triángulo más, no importa la posición en la que se encuentre el triángulo, siempre el lado más largo es la hipotenusa, y luego la posición del ángulo agudo nos dará la información de cuál es el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente. Bien, ubicamos entonces el ángulo alfa, el cateto que está enfrente, cateto opuesto, el cateto que está al lado, cateto adyacente. De esta forma hemos ubicado las partes del triángulo rectángulo en estas tres figuras. En base a esta información, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, se establecen 6 razones trigonométricas, 3 de ellas directas, seno, coseno y tangente, y 3 de ellas indirectas o inversas a cada una de las funciones directas. De la función seno, su función inversa se llama cosecante, de coseno su inversa es secante y de tangente su inversa es cotangente. Cada una de estas razones trigonométricas tiene su valor en función a este triángulo rectángulo que tenemos a la izquierda. La función seno se abrevia con sus 3 primeras letras sen del ángulo que está trabajando dicha función. En este caso estamos trabajando con el ángulo alfa en el triángulo rectángulo, por lo tanto es seno de alfa. El seno de alfa en un triángulo rectángulo se define como el cociente o división del cateto opuesto entre la hipotenusa. La segunda función se llama coseno, se abrevia de igual forma con sus primeras 3 letras. Coseno del ángulo agudo alfa es igual a la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Luego la función tangente, abreviada con sus 3 primeras letras, tangente del ángulo agudo alfa, es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. De estas 3 funciones directas sacamos las funciones inversas. De la función seno su inversa es cosecante, su abreviatura CSC, cosecante de alfa, es igual al cociente de la hipotenusa entre el cateto opuesto, es decir, el inverso de la función seno. La función secante se abrevia
sec de alfa es igual al cociente de la hipotenusa con el cateto adyacente. Y finalmente la cotangente inversa de la función tangente, abreviada con sus tres primeras letras, cotangente de alfa, es la división entre el cateto adyacente con el cateto opuesto. De esta forma se establecen las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Esperamos que puedan practicar a ubicar en un triángulo el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa y establecer las 6 razones trigonométricas. Esperamos que se la aprendan y en un video nuevo les estaremos explicando cómo se utilizan para resolver triángulos rectángulos. Nos vemos pronto.